Buenas noches, gusto de saludarlos. A continuación presentaremos nuestro caso práctico correspondiente al grupo número 1, integrado por Jennifer Godoy, Wendy Carranza, Ogdi Godoy, Brenda Méndez, Jairon López y Jocelyn Mejía. Contenido: explicación de la calificación internacional de Guatemala, calificación local e internacional del Banco Industrial, calificación local e internacional de Banrural, calificación local e internacional de Bantrap. Explicación de la calificación internacional de Guatemala. Bajo los ojos del mundo, a Guatemala se le realizan calificaciones de riesgos de país de Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings. Los usuarios de estas calificaciones son los inversionistas, exportadores e importadores, gobiernos y agencias oficiales, organismos financieros, medios y potenciales turistas. Factores considerados. Dentro del riesgo de país tenemos políticos, Estado de Derecho, instituciones políticas, grupos de presión, gobernabilidad y grados de consenso. Sociales, factores demográficos, estructura étnica, racial y religiosa, calidad de la educación, salud pública y vivienda, mercado laboral y sociedad civil. Económicos, inflación, PIB, crecimiento y composición, balanza de pagos, políticas macroeconómica y competitividad. Internacionales, política exterior, probabilidad de conflictos, tratados internacionales, relaciones con principales países inversores y socios comerciales. Escala internacional de calificación. Esta escala que les presentamos se puede dividir en tres partes. La primera y más alta con un grado de inversión, la de en medio con un grado especulativo y la de abajo con un riesgo comprometido. Calificación de Guatemala de Moody's. La agencia calificadora de riesgo para el año 2024 afirmó la calificación de riesgo soberano de BA1 para Guatemala y mantuvo sin modificaciones la perspectiva que establece dicha calificación, reflejando el hecho de que la economía nacional se caracteriza por tener un historial de crecimiento económico poco volátil, una gestión fiscal prudente y vulnerabilidades externas limitadas. Asimismo, indica que el riesgo político es el principal factor que limita el perfil crediticio del país. La agencia destaca que Guatemala ha tenido un crecimiento económico sostenido, con tasas anuales alrededor del 3.5% en los últimos años, comportamiento que se espera persista en el futuro. También enfatiza la importancia del historial del manejo fiscal responsable, reflejado en bajos niveles de deuda pública, los ingresos cuantiosos de remesas familiares que han representado cerca del 20% del PIB en el año 2023, sustentan el consumo privado y ha ayudado a la economía a absorber choques externos e internos a lo largo de la década más reciente. Se indica en el informe de la calificación crediticia del país que este podría mejorar si las medidas de políticas públicas se traducen en una mejora en las condiciones económicas que hagan posible aumentar el crecimiento económico sobre bases sostenibles. Calificación para Guatemala de Standard & Poor's. Esta agencia internacional calificadora de riesgo confirmó que para el año 2024 la calificación de riesgo crediticio para Guatemala es de BB y mantiene la perspectiva de estable. Esta agencia indicó que la calificación del país es producto de una deuda pública moderada con respecto del PIB, de políticas fiscales y monetarias prudentes y de un elevado nivel de liquidez externo. No obstante, indicó que la base impositiva, la prestación de servicios públicos y la infraestructura son factores que limitan el crecimiento económico de largo plazo. Esta agencia calificadora
También espera que durante los próximos 3 años Guatemala revierta en gran medida el aumento temporal de su déficit fiscal producto de crisis económicas derivados de la pandemia. Asimismo, durante este mismo periodo se espera que el perfil externo de Guatemala se mantenga sólido y que su política monetaria continúe anclando las expectativas de inflación alrededor de su meta. Gracias. Calificación internacional para Guatemala de Fitch. La agencia calificadora de riesgos para el año 2023 otorgó una calificación de BB con perspectiva estable. Esta calificación es producto del buen desempeño fiscal y económico y la mejora en las métricas externas. Luego de la pandemia y de los choques de precios globales, la recuperación del PIB real post pandemia es una de las más rápidas de América Latina. Los déficits fiscales y la deuda siguen siendo los más bajos entre sus pares de la categoría PP y se han beneficiado de una mejor recaudación de impuestos. Los superávits en cuenta corriente han mejorado las sólidas posiciones de solvencia y liquidez externa, a pesar de un choque adverso en los términos de intercambio en el último año. Continuando con la explicación de la calificación internacional de Guatemala, tenemos la importancia y las implicaciones. La importancia de la calificación, uno de los determinantes de la tasa de interés de los bonos soberanos, es la calificación de riesgos, ya que ésta puede ser utilizada como uno de los elementos en el proceso de la toma de decisiones de inversión. Para el mismo tipo de operación, cuanto mejor sea la calificación de riesgo país, más barato resultará el financiamiento. En la importancia de la calificación colocamos una tabla que se divide en 3 secciones. Como número 1, bonos del tesoro en el exterior, mejores condiciones financieras. Impacto directo, libera recursos para inversión, aumenta inversión pública. Impacto indirecto, menos necesidad de recursos domésticos, menores tasas de interés doméstica. Impacto indirecto, mejores condiciones, aumenta inversión pública. Como número 2, bancos externos mejoran condiciones sobre préstamos a Guatemala. Bancos externos de países, viabiliza proyectos privados. Bancos corresponsales de bancos nacionales, abarata crédito doméstico. Como número 3 tenemos la mejora, reputación e imagen externa del país. Colocación de bonos privados en el exterior, abarata crédito doméstico. Viabiliza iniciativas, viabiliza proyectos privados. Esta tabla nos ayuda al aumento de la inversión y el empleo. También tenemos las implicaciones de la calificación. Las implicaciones, el costo de deuda pública en los bonos, condiciones para la inversión, vivienda, iniciativas de participación pública o privada y la reputación e imagen internacional. Continuando con la calificación internacional de Guatemala, tenemos algunas principales fortalezas y debilidades. Dentro de las fortalezas tenemos la gestión macroeconómica. Dentro de ello tenemos el Ministerio de Finanzas y el Banguat. La reversión de tendencias, que tenemos dentro de ello el crecimiento del Producto Interno Bruto. Tamaño y diversificación de la economía, récord crediticio del país. Dentro de las debilidades tenemos la calidad de instituciones, como la administración de justicia, gestión política. Dentro de las debilidades también tenemos los indicadores sociales, niveles de pobreza, Producto Interno Bruto, infraestructuras, dinámica social y etnia. También tenemos dentro de estas debilidades los ingresos fiscales que no cubren las demandas, ya que Guatemala dependió en gran medida de la deuda externa para satisfacer sus necesidades de financiamiento en el 2023. En medio de un estancamiento legislativo que retrasó los desembolsos multilaterales y el aumento de los rendimientos en moneda local debido al endurecimiento de la política monetaria interna. Dentro de ello también tenemos algunos desafíos. Por ejemplo, priorizar esfuerzos de comunicación interna y externa, jerarquizar iniciativas y evitar confusiones, apoyar debates, iniciativas claves para Guatemala, contemplar contextos nacionales en el periodo electoral. La calificación local e internacional del Banco Industrial Sociedad Anónima. El Banco Industrial en el 2023
Fue nombrado como el mejor banco de Guatemala por las 4 principales revistas internacionales. También fue reconocido por la revista Global Finance como el premio Mejor Proveedor de Moneda Extranjera en Guatemala. ¿Y cómo lo ha logrado? La gestión integral de riesgo es uno de los pilares fundamentales del Banco Industrial y cuenta con un modelo de gestión y control de riesgos basado en 3 pilares de defensa, cultural de riesgo y apetito al riesgo. Gestión del riesgo, vigilancia del riesgo, supervisión de riesgo. La calificación local e internacional del Banco Industrial cuenta con calificaciones internacionales por las 3 agencias de mayor credibilidad a nivel mundial, que es Fintech, Monday y Standard. El riesgo de contraparte o emisor, Fintech la califica como BB y esta la posiciona en el grado de especulación. Montes la califica como BA1 y también la coloca en el grupo de especulación. SIP la califica como BB, también la posiciona en el grupo de especulación. También la perspectiva, las 13 agencias la califican como estable. Esta información en FinTech fue el 22 de marzo de 2024. En Monday el 14 de mayo del 2024 y el 17 de octubre de 2023 SIP. Para la calificación local, a largo plazo la califica como AA y a corto plazo se califica como F1. Cuando hablamos de a largo plazo y la califica con AA, esto quiere decir que es de alta fortaleza financiera. La capacidad de la empresa aseguradoras con esta calificación para cumplimientos de pólizas y otras obligaciones contractuales es fuerte. Para estas compañías, los factores de riesgo son moderados y se espera que el impacto en entornos económicos y o de negocios adversos sean bajos. A corto plazo, F1. Las calificaciones nacionales de F1 indican la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores o obligaciones en nuestro país, en este caso Guatemala. La clasificación de Banrural es doble B, perspectivamente estable. La clasificación se basa en el perfil de negocios de Banrural, que es el mercado por la posición notable en el mercado guatemalteco, con posiciones líderes en préstamos de pequeñas y medianas empresas conocidas como pymes y microcréditos. Además, Banrural posee una posición fuerte en préstamos de consumo y base amplia de depósitos. El ingreso operativo total promedio de los últimos 4 años fue de 867 millones, lo que marca la relevancia de Banrural en el mercado nacional, al ser el más alto entre la industria bancaria guatemalteca. A partir del 2023, Banrural continúa teniendo poder claro sobre fijación de precios y el rol relevante en la industria financiera. En la rentabilidad operativa alta se considera que las matrices de ganancia y rentabilidad de Banrural se mantendrán altas en el futuro provisible. A partir del 2023, la ganancia operativa sobre los activos ponderados de Banrural fue de 5.4% superior. Esto eleva el promedio de 4 años a 4.1. Estos aspectos llevan a una mejora del BR de rentabilidad de Banrural a W más desde W. Indica que la clasificación podría mejorar en un futuro. Se cree que el perfil de riesgos del banco es adecuado para gestionar los riesgos a los que está expuesto Banrural. Esto especialmente relevante a la orientación del banco hacia clientes
de riesgos relativamente mayor y su capacidad para controlar adecuadamente el deterioro de la calidad de cartera de préstamos. El banco continúa fortaleciendo progresivamente sus controles de riesgo. Las matrices de calidad de activos de Banrural seguirán siendo adecuados dado a su modo y modelo de negocio. A partir del 2023, el índice de préstamos vencidos a más de 90 días sobre los préstamos brutos de 3.11%, la calidad de la cartera crediticia del banco es saludable, a pesar de ser riesgosa que la de sus pares más cercanos y la industria en general, debido a su enfoque prudente ante el riesgo y su modelo de negocio bien definido. Calificación para el Banco de los Trabajadores, con su nuevo eslogan Nos renovamos por ti. Una Fitch Ratings es una corporación financiera de doble sede que tiene su sede en Nueva York y en Londres. Las calificaciones crediticias a largo plazo se asignan en una escala alfabética de la letra A a la letra D, siendo las escalas las siguientes. Triple A, las mejores empresas de calidad, fiables y estables. La doble A, empresa de calidad con un riesgo un poco más alto que la triple A. La A, empresas cuya situación económica puede afectar a las finanzas. La triple B, las empresas de mediana clase que son satisfactorias al momento de ser calificadas. La doble B, más propensas a los cambios en la economía. La B, su situación financiera varía notablemente. La triple C, actualmente vulnerables y dependientes de las condiciones económicas. La doble C, actualmente muy vulnerables a bonos y muy especulativas. La letra C de estas calificaciones es muy vulnerable, tal vez en quiebra o en mora. La letra D, que ha incumplido sus obligaciones y se considera que en general faltará en la mayoría de estas calificaciones. Las calificaciones nacionales de largo a corto plazo para Bantrab, que sería Bantrab y también su financiera, el Banco de los Trabajadores, Sociedad Anónima, la perspectiva de la calificación nacional a largo plazo, según esta agencia, es estable. Está influenciando por perfil del negocio caracterizado por una franquicia líder y una posición dominante en el segmento de consumo, apoyando a un modelo de negocio bien integrado y consolidado. Esto se refleja en un fortalecimiento continuo de su generación de ingresos, operativos totales y capacitación sólida. La capacitación de Bantrab es una fortaleza crediticia y es capaz de cumplir con los nuevos requerimientos regulatorios. La métrica de capital base, según esta firma, sobre los activos ponderados por riesgo se redujo a un 21.6%. El Banco de los Trabajadores nace en 1966 para promover el desarrollo y el bienestar de los trabajadores guatemaltecos. El Banco de los Trabajadores, como una empresa responsable y principal accionista del grupo financiero de los trabajadores, mejoró la calificación local a lo largo del plazo que le otorga la entidad Fitch Ratings, la que anteriormente habíamos platicado, la cual recientemente recalibró sus tablas de correspondencia. Este incremento alcanzó a la aseguradora de los trabajadores y a la financiera de los trabajadores. El banco y la aseguradora y la financiera eran consolidadas en la categoría A de las definiciones que anteriormente mencionamos. Más sin embargo, con la perspectiva positiva del 2022, ahora el banco está consolidado en la sección AA con perspectiva totalmente estable. La mejora ocurre un mes después de que la calificación internacional del riesgo a lo largo del plazo de los bancos de los trabajadores se elevara de estar en B, la perspectiva positiva pasó a lo que es la letra A y ahora actualmente están en la categoría AA. El buen desempeño macroeconómico del país provocó la mejora de la calificación soberana de Fitch Ranking, considerando que el Banco de los Trabajadores, por su parte, continuó
fortaleciendo su posición en el segmento de consumo y demostrando un consciente modelo de negocio, un notable desempeño financiero y una capacitación robusta y la buena calidad de los activos.